Estoy aquí en la Facultad de Historia y tengo problemas con el internet. Entonces, pues sean todas y todos bienvenidos a esta sesión del séptimo Seminario Internacional Cultura, Memoria y Tradición en América Latina. El día de hoy vamos a contar con la participación de la doctora Lorena Ojeda Dávila, que es una de las coordinadoras de este seminario, que ya va en su séptima edición, y bueno, eso nos llena de gusto a quienes la acompañamos como parte de este cuerpo académico que organiza esta actividad. Me voy a permitir leer algunos datos curriculares de la doctora Lorena. Tiene una gran trayectoria, así que sí será, en este caso, será una síntesis, una apretada síntesis curricular para que conozcan un poco más de la doctora. Ella es historiadora por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con investigaciones dedicadas a la cultura y la historia contemporánea, enfocándose en estudios patrimoniales, etnohistóricos del pueblo purépecha e interdisciplinarios. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin y doctora en Historia de América Latina, Mundos Indígenas por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Realizó también un postdoctorado en la Universidad de California en Berkeley. Desde el año 2000, labora en la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como docente e investigadora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta también con el perfil PRODEP. Entre sus obras recientes destacan una edición de 10,000 ejemplares del libro 10 cuentos de Hans Christian Andersen en purépecha, por el cual recibió el premio Hans Christian Andersen en Dinamarca. Además, es autora de Celebración, Identidad y Conflicto, el concurso de Sacán y el Año Nuevo de los Purépechas de Michoacán. Su texto más reciente se titula El franciscano danés que se convirtió en santo indígena, el legado de Fray Jacobo Daciano, publicado en español, danés e inglés, así como La Ruta Don Vasco, 500 años de utopía. Su labor ha recibido diversos reconocimientos como el Charles Wilson Hackett Memorial Scholarship for an Outstanding Leader and Scholar en Texas, el Premio al Mérito Juvenil del Estado de Michoacán, la Cátedra Fulbright de Estudios Mexicanos en Nuevo México en 2019, por mencionar solamente algunos. Sus proyectos de investigación han recibido apoyo del Fondo Ciencia Básica, de la Secretaría de Educación Pública CONACYT y del FONCA CONACULTA, del Ministerio de Educación de Argentina, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Universidad de Copenhague, de la Embajada de México en Dinamarca, la Agencia Española de Cooperación Internacional, entre otras instituciones. El día de hoy ha preparado una interesante participación titulada Artesanas textiles purépechas, procesos de empoderamiento y resistencia. Adelante, doctora Lorena, bienvenida y muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y nosotras. Muchísimas gracias, maestra Sutsuki. Pues para mí es un gusto el ahora compartir desde esta parte un poco del trabajo que hemos venido realizando en colaboración con varios colegas, con varios egresados de la facultad. Bueno, en este caso, esta presentación pues es parte de un texto que preparamos con Iris Calderón, egresada de la licenciatura y de la maestría en historia, ahí de la Universidad Michoacana, y pues con quien hemos trabajado algunos proyectos muy motivadores, ¿no? Y siempre muy apasionantes. Y esto que les voy a presentar pues es parte precisamente de reflexiones que hemos rebotado a lo largo del tiempo, tanto Iris como yo, y que, bueno, pues culminaron ya con la presentación de un manuscrito para un libro que se publicó, en donde participa también la doctora Amalia Ramírez, que por aquí la veo, una gran conocedora de textiles purépechas y bueno, y en general, entre otras colegas y un colega por ahí, gracias a la coordinación excelente
de Michelle Feder. Al final voy a presentar la portada del libro, pero pues este trabajo, aun cuando recientemente tiene un par de semanas recientemente que apareció impreso, pero en realidad son temas que nos han venido llamando la atención hace mucho tiempo y que pues que hemos continuado incluso por esta línea de investigación, la investigación interdisciplinaria, historia contemporánea de los pueblos indígenas, pero también vinculados con la idea del patrimonio cultural o de lo que se entiende por patrimonio cultural y por supuesto con lo que las mismas mujeres y las jóvenes purépechas pues han considerado como un medio de empoderamiento y de resistencia a través de la confección y la venta de algunas artesanías textiles, ¿no? De algunos productos textiles. Pero, bueno, antes de, digamos, de dar inicio ya a esta conversación, porque yo espero pues escucharlos también al final, pues les comento que esta presentación entró en relevo, digamos, de la que habíamos programado para hoy, que era la doctora Iris Bachman de la Biblioteca Británica, quien desafortunadamente por temas de salud no nos pudo acompañar el día de hoy. Ella se reintegrará próximamente, espero más adelante en los primeros meses del próximo año y bueno, nos dará esta interesante charla. Debo decir también que parte de lo que voy a presentar ahora pues justamente fue publicado o algunas de estas reflexiones en un trabajo del cual ustedes están viendo ahí parte de su portada, es un libro bellísimo y bueno, pues por acá lo tengo, se llama La Ruta Don Vasco, 500 años de utopía, que fue publicado por la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán en el año 2021 a principios y apoyada por la AECID, es decir, la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo. Y en este libro, bueno, entre otros escriben la maestra Alicia Mateo, la misma Iris Calderón, sobre algunas cuestiones artesanales. Entonces, lo que voy a mencionar y lo que voy a presentar, algunas de estas imágenes son parte de este libro, que como ustedes verán, las imágenes son bellísimas, no son de mi autoría, son de diferentes fotógrafos coordinados por Roberto Gutiérrez para este libro, La Ruta Don Vasco, que les acabo de mostrar. Algunas otras imágenes son de los archivos personales de Iris Calderón y finalmente algunas imágenes son tomadas de la cooperativa y del sitio de Instagram Wanash y todo se manifiesta con sus respectivos créditos. Por ahí hay poquitas que tomé yo, pero bueno, en realidad son fotografías, ya las verán, muy bellas y espero que las disfruten pues verdaderamente. Esta charla se guía en estos 4 como grandes rubros. Entonces, el primero es mencionar la importancia, esto va a ser de manera muy somera, de las actividades productivas en la región purépecha vinculadas con la producción artesanal. En segundo lugar, y aquí empieza ya lo interesante, la transmisión de los saberes artesanales, cómo se va dando y especialmente cómo se realiza esto en términos de los saberes artesanales vinculados con la confección de productos o artesanías textiles, artículos textiles. Vamos a ver también que estos temas, pues es artesanía, es arte, es un objeto utilitario, pues generan también mucha, pues si no polémica, por lo menos cierta incomodidad, cierto desconocimiento, como a continuación les voy a presentar en algunos testimonios que recabamos nosotros. El tercer gran punto sería la innovación, o sea, cómo dentro de estas artes o de estos saberes tradicionales, pues nosotros encontramos este concepto de que no necesariamente gusta a todos, menos a las personas que los producen, de etnoestética o estética sin más, o del gusto personal, y también de la hibridación y el control cultural con respecto a las modificaciones o las innovaciones que se van haciendo sobre algunos artículos o algunas prendas de vestir que se elaboran. Y finalmente, pues vamos a estar concluyendo con algunas citas y referencias a las mujeres entrevistadas sobre cómo se percibe este empoderamiento femenino a través de la creación, la confección, la venta de
y, por supuesto, el uso de estos artículos y de estas prendas textiles. ¿Cuáles son los conceptos clave que voy a estar mencionando? Puede ser implícita o explícitamente: identidad étnica y orgullo étnico, el empoderamiento personal y comunitario, la creación y la innovación en las artesanías textiles. Aquí específicamente me voy a referir al bordado. Y finalmente, hibridación cultural, así como la concibió García Canclini, y control cultural, así como la conceptualizó Bonfil Batalle. Estas son las entrevistas que guían la elaboración de este texto y, bueno, en realidad de esta charla que les voy a compartir. Aquí tenemos, en primer lugar, todas las entrevistas se realizaron en lengua purépecha, excepto la de Iris, ¿no? De Santa Fe de la Laguna, o sea, son estas 3 comunidades donde pues encontramos algunas mujeres dispuestas a conversar y compartirnos sus conocimientos y sus opiniones. De Santa Fe de la Laguna, Jazmín Luciano, quien tenía 27 años en el momento de las entrevistas y es estudiante universitaria. Igualmente Ana Patricia Pérez, de 24 años, estudiante universitaria. De Comachuén, con quien se conversó para este trabajo, es Lisbeth González, quien tiene 28 años, es odontóloga y fundó la cooperativa Huanash. Y de Santiago Azajo tenemos personas de 3 generaciones. Son de la misma familia: la señora Consuelo Tapia, de 65 años, ama de casa, inmigrante temporal, documentada en Estados Unidos, lo cual resulta un caso muy particular de análisis. La señora María de los Ángeles Telles, de 48 años, quien es ama de casa y también atiende una papelería familiar. Yadira Telles, 39 años y ama de casa. Y finalmente Iris, quien en ese momento tenía 23 años y es licenciada y maestra en historia. Y bueno, evidentemente todas ellas son también artesanas, ¿no? Confeccionan artículos o artesanías textiles y las comercializan de distintas maneras. Para este trabajo, o en este momento, digamos, la metodología y las fuentes que nosotros, a quienes recurrimos son ellas, obviamente también algunos artículos, muchas conferencias, algunos congresos, pero también, y esto fue posterior a la publicación, pero digamos que sigue encaminado en ese tema y pretendemos escribir algo en los próximos meses, fue entrevistar a algunas personas, algunos artesanos que acuden al tianguis de Uruapan a vender sus productos. Y estas, digamos, testimonios, estas definiciones o conceptualizaciones sobre arte y artesanía que yo les voy a compartir en unos momentos vienen a ser de ellos, ¿sí? Allá se entrevistó a 27 personas, ¿sí? Entonces, de diferentes edades, de diferentes comunidades, y van a ver ustedes cómo esto de conceptualizar algo como arte o como artesanía es completamente arbitrario, impuesto, y sería una visión más mestiza, ¿no? Dentro del común de las personas que realizan este tipo de artículos o cómo ellos lo conceptualizan. Bueno, es muy obvio para quienes estamos en Michoacán, pero bueno, como en este seminario tenemos personas de otros estados y también de otros países, pues entonces yo incluí aquí un pequeño mapa de ubicación del estado de Michoacán y también de la región purépecha, que es esta que está coloreada de diferentes colores. Y pues aquí tenemos las 4 subregiones: el lago, la meseta o sierra, la ciénega de Zacapu y la cañada, de los 11 pueblos. Y pues también algo de imágenes de contexto de la región de Pátzcuaro, en el lago de Pátzcuaro, las islas, la sierra. Y bueno, tenemos por aquí algo de Santa Fe, Azajo y Comachuén. Bueno, aquí me voy a detener entonces un poquito. No voy a hablar o a hacer un perfil, digamos, de sociocultural de cada una de las comunidades, ¿no? Esto ya escaparía al tiempo con el que contamos, pero sí quiero decir que en todos estos pueblos hay una tradición artesanal, ¿no? En algunos casos, digamos, en el mejor de los casos, inadecuadamente o de manera inexacta, se le atribuyó a Vasco de Quiroga como el fomentar la especialización de los pueblos y la enseñanza incluso de algunos oficios artesanales.
En realidad, pues sabemos que desde época prehispánica muchos de los habitantes originarios, pues ya por supuesto elaboraban sus propios artículos, ¿no? Con sus propias técnicas y quizá más bien al momento del establecimiento de la colonia se habrán quizá perfeccionado algunas técnicas y también, y sobre todo, donde creo que hay un poco más de consenso entre las personas que han investigado estos temas y sobre todo los habitantes de las comunidades, es que quizá se empezaron a emplear algunos otros elementos o técnicas. Por ejemplo, en Santa Fe de la Laguna, ¿no? Decían, pues es que el vidriado negro es algo que se introdujo, pero desde antes hacíamos cerámica, por ejemplo, ¿no? Y también es importante pues reconocer que esta vocación ha estado presente desde, decíamos, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Sin embargo, esta lámina que ustedes tienen en la pantalla, donde mencionamos la palabra úcata o artesaniecha, justamente se refiere, ¿no? La segunda, como pueden ver, es un vocablo castellano, pero purépechizado, a una artesanía. ¿Y qué es una artesanía? Es algo, como ya decíamos, totalmente incorporado o impuesto desde las políticas públicas estatales, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando se empiezan a promover estos elementos para el mercado. ¿Y por qué? Bueno, pues por estas políticas nacionalistas de incentivar el desarrollo de comunidades rurales, pero también de favorecer un indigenismo intervencionista que provocaba o promovía el turismo en algunas regiones a través de folclorizar lo indígena. Y como sabemos, esto también ha sido ampliamente estudiado, pero a través de rescatar, lucir, mostrar aquello que habían hecho los indígenas en la época prehispánica, los indígenas muertos, ¿sí? Y de los indígenas con los cuales se cohabitaba, ¿no? O el Estado Nacional cohabitaba, pues entonces solamente algunos productos artesanales, no reconocidos todavía como sujetos de derecho ni con políticas que realmente incentivaran mejorar las condiciones de vida, por no llamarle desarrollo, desde sus propias necesidades y visiones. Y bueno, entonces, en este momento, justamente es donde empezamos a ver que para muchos de los pobladores de estas comunidades, este concepto de artesanía no significa nada, mucho menos el de arte. Ellos, la mayoría de ellos, van a llamarle úcata. Y úcata es o son todos aquellos trabajos manuales realizados, como textiles, fibras vegetales, madera, cobre, barro, entre otros. Como dice mi querida colega y amiga Eva Garrido, dice, el sentido estético está inmerso en la vida cotidiana de las creaciones purépechas. Es decir, que nosotros desde fuera los vamos a apreciar siempre como algo bello, como algo hermoso y estético, ¿no? Sin embargo, pues la artesanía, y aquí voy a mostrar este mapa, digamos, los caminos que ha seguido esta especialización artesanal, pues ha sido, como ya decíamos, un tanto artificial y sobre todo incentivado cada vez más por un Estado nacional que busca folclorizar. Este es un mapa justamente de esta época que yo les menciono, mediados de 1900, o sea, la primera década del siglo XX, 1940 y algo, 40 y pocos, que elaboró el geógrafo Robert West. Y en él se ve algunas de las regiones de los pueblos purépecha con justamente, digamos que la especialización artesanal a la cual ellos se dedicaban, ¿sí? Ahora, aquí es donde viene el tema. ¿Qué es entonces o cómo se conceptualiza al día de hoy una artesanía? ¿Cómo se conceptualiza el arte popular? ¿Y cómo se conceptualiza lo que vendría a ser arte? Y para esto entonces les voy a leer algunos de los testimonios de las ideas de los artesanos con los cuales se pudo conversar en el Tianguis Artesanal de Uruapan. Entonces, por ejemplo, una artesana de Santa Fe de la Laguna dice, en las comunidades esas palabras no se escuchan. En sí, para nosotros, no le llamamos artesanía.
porque lo usamos todos los días. Es decir, son objetos, ¿no? Y bueno, nosotras aclaramos objetos utilitarios. Entonces, aquí van a ir viendo en esta lámina cómo, digamos, que compendia un poco de lo que, a fin de cuentas, los propios artesanos decían. Entonces, es úcata, porque es algo que se hace, ¿no? Que se hizo. Acá tenemos, este es un testimonio de una persona de Paracho y dice, he escuchado la palabra arte, artesanía o arte popular, dice, pero la cuestión aquí en México creo que tiene que ver con la educación, porque si vemos que hay una persona que ofrece sus artesanías, queremos pagarle lo menos que se pueda o regatearle. Es una cuestión que no valoramos aquí el arte. Y dice, pues el arte, como lo que nosotros hacemos, es eso. Tenemos madera muerta que la convertimos en una pieza que siente, que habla, que cambia totalmente. Le damos vida a la madera. Entonces, qué bonita está esa definición, ¿verdad? Un uso es darle vida, es un uso más allá de utilitario que tiene que ver con la estética, es algo digno de ser admirado, de exhibirse. Este testimonio es una artesana alfarera de Santa Fe de la Laguna y dice, he escuchado esas palabras, pero no he podido comprender qué significan. Lo he escuchado más de los mestizos, quienes califican las piezas. Mis piezas son artesanías en purépecha, son úcata, y yo las denomino como un utensilio. Y luego tenemos otro testimonio de un alfarero de Santa Fe de la Laguna y dice, el arte, aquí hay que decir que él ha ganado premios nacionales por su maestría en la elaboración de sus piezas. Él dice, el arte es lo que sale de la imaginación o creatividad de uno. El arte popular no sé bien, pero yo creo que es una copia de algo, ¿no? Esta otra definición dice, esta es de una artesana en deshilado de San Felipe de los Herreros. Y dice, es arte, el trabajo que yo realizo es arte porque yo lo estoy haciendo con mis manos. Todo el trabajo que tú haces con tus manos es arte. Y artesanía es en general todo lo que hacemos. Y bueno, voy a concluir con una más de un artesano, también de Santa Fe de la Laguna, que dice, arte para mí, de hecho, todo es arte. Nada más que los que hacen arte son egresados de alguna escuela, porque traen algún documento que los respalde. Y lo que hacemos nosotros los artesanos tiene el mismo valor. El arte popular creo que es un conjunto de arte y artesanía. Sería como lo que nosotros dominamos, pero el arte tiene más prestigio y más reconocimiento. En la artesanía entra todo en general y la de nosotros es alfarería. Entonces, como pueden ver, pues estos son, y podríamos continuar con muchos otros testimonios muy interesantes en donde vemos que realmente estos conceptos pues son arbitrarios, quizás son impuestos, hay muchos trabajos que lo han estudiado y que para fines de este trabajo en específico, las mujeres van a denominar arte exclusivamente lo que es elaborado con algunos fines rituales, con algunos fines, digamos, ceremoniales, como estamos viendo aquí, por ejemplo, la elaboración del preciosísimo traje que viste a la Virgen y, por supuesto, que viste a las chicas, a las mujeres que van custodiando la imagen, ¿no? En este sentido, por supuesto, estas piezas trascenderían, ¿no? Simplemente el llamarlas una artesanía, ¿no? Una confección textil, porque tienen estos fines mucho más elevados e incluso que van a garantizar o que van a favorecer estos procesos de conservación de la propia cultura y de reproducción de la cultura a través de la reproducción de sus principales rituales y ceremoniales. Pero en realidad, la mayoría de ellas dice, bueno, pues lo que nosotras hacemos, lo hacen los guanengos, los delantales, las servilletas, vendrían a ser úcata o artesanicha. Bueno, aquí vamos a ver, estas son algunas imágenes solamente para llegar al segundo punto, la transmisión de los saberes artesanales. Y aquí en este punto yo he retomado, bueno, en este trabajo lo hicimos con Iris, hemos retomado justamente este texto de Luis Urrieta, publicado en el 2013, que se llama Comunidad
Based, se llama Familia en Comunidad Based Saberes, Learning in an Indigenous Heritage Community. Y él, a partir justamente de un trabajo que hizo en la comunidad de Nokutsepo, pues establece, digamos, este modelo sobre la transmisión, bueno, obviamente del estudio y la transmisión de los saberes ancestrales, ¿no? Comunitarios, y en este caso nosotros lo aplicamos a los saberes artesanales. Para él, el papel de la familia y la comunidad son claves y señala estos 3 momentos a través de los cuales la persona o el niño va haciéndose en comunidad y dominando cada vez más estos saberes. Las artesanías, desde nuestro punto de vista, son un reflejo de complejos y dinámicos procesos sociales y comunitarios que posibilitan su creación y también las dotan de un sentido que trasciende lo material y los ubica en un plano simbólico que permite la reproducción cultural. Justamente a partir de estos 3 elementos nosotras vemos o analizamos que en las comunidades este aspecto de la pertenencia cooperativa es aquello que se requiere para ser familia, para pertenecer a la familia. Entonces, las niñas principalmente, aunque obviamente esto no es exclusivo al género femenino, las niñas desde pequeñas empiezan a ayudar a sus mamás, a sus tías, a sus madrinas o a las hermanas a acercarles las cosas, ¿no? A arrimarles el hilo o traerles la tela que está por allá, o van a hacer algún mandado mientras ellas están confeccionando alguna prenda. En los momentos, digamos, un poco de ocio para las niñas, pues las mamás o las tías les acercan un pedacito de tela o les dan el gancho o les dan algún elemento para que ellas vayan jugando. Les van enseñando por medio del juego y obviamente con todos los cuidados para que las niñas no se pinchen, digamos, o no se vayan a cortar, para que comiencen a aprender jugando. Es decir, que se van familiarizando con estos elementos de la confección o de la creación artesanal. El punto de la coordinación responsable se generaría al contribuir ya más decididamente a una actividad en la cual se han distribuido las actividades y las tareas por edad, género, familias o responsabilidades adquiridas previamente en la comunidad, como cuando alguien toma un cargo o apadrina a alguien. En el caso aquí ya específicamente de las artesanías textiles y su comercialización, cada integrante de la familia tiene un papel importante. Es decir, desde comprar los insumos o acercarlos, cortar la tela, separar los hilos, coser, bordar, decorar, empacar, comercializar, o, por ejemplo, en los casos en los que se mandan prendas a los Estados Unidos, pues también algunas de los miembros de la familia, también no solo las mujeres, pues van a la paquetería y normalmente pues en la comunidad no hay paquetería, van a alguna ciudad cercana para enviarlos y bueno, pues van a obviamente a rastrear que el producto haya llegado, ¿no? En buenas condiciones, o van a ir a cobrar. Algunas veces también estas actividades, pues se van, o estos materiales, estas prendas se venden en pagos. Ustedes saben que son prendas que como requieren mucho tiempo en la elaboración, no son baratas, son prendas costosas y normalmente pues se usa también este sistema de apartado o de ir en pagos, ¿no? De ir en, muchas veces también en tandas. Pues también algunas veces los hombres ayudan también a bordar, ¿no? Hay algunos casos, pienso por ejemplo en mismo Asajo y algunos otros lugares donde los hombres, a pesar de que estas actividades se veían como no propias del género masculino, pero ayudan cada vez más a las mujeres o ellos mismos emprenden sus propias actividades creando, confeccionando prendas textiles. Y bueno, pues finalmente la integración colaborativa, pues es cuando los miembros de la familia se integran a labores que redundan en cuestiones de beneficio económico para el sustento de manera un poco más sostenida. Es decir, es difícil que las mujeres, en este caso, se dediquen exclusivamente a la confección de las artesanías. Es decir, ustedes vieron en la lámina que las perfilamos, todas tienen otras ocupaciones, o bien son o estudian, o son profesionistas, o son amas de casa, pero también van al campo,
también cumplen con todas las labores de la comunidad y encima de todo se dan el tiempo de confeccionar las prendas y venderlas. Pero en este caso, muchas veces ya algunos otros miembros de la familia, que no son quienes directamente confeccionan, si ponen un puesto, por ejemplo, o van a una feria o van a una comunidad vecina, o como les digo, o les encargaron una prenda de la comunidad vecina, muchas veces son quienes van y entregan y finalmente, pues esto redunda en que la familia entonces incrementa pues sus ganancias, ¿no? Ahora, pues aquí tenemos, ¿no?, algunas imágenes artesanas muy reconocidas con su nieta, justamente luciendo las prendas que han elaborado. Ahí vienen, esta es una imagen que yo tomé de La Voz de Michoacán, pero se me hizo bellísima, ¿no? Como van aprendiendo las niñas, ¿no?, desde pequeñitas. Y bueno, aquí tenemos entonces un testimonio relativo a estas etapas de lo que pues acababa yo de comentar. Y dice Iris, me acuerdo que desde que tenía 5 años comenzó mi acercamiento con las artesanías. Elaboraba figuras de pánicua o popote de trigo, como lo hacían mis hermanas y otros niños. Primeramente, inicié a manera de juego, por lo que terminaban por desbaratarse. Como la intención era hacer figuras bien hechas y poder venderlas con las compradoras locales, observaba y le preguntaba a mi abuela o a mi madre en algunos procesos y repetía hasta que lograba avanzar. Al hacer esta actividad salían a la luz historias tristes pero conmovedoras sobre la vida de mis padres y mis abuelos que llevaron en la infancia. Ellos me enseñaron que mediante las artesanías se puede tener un ingreso extra de dinero que utilizaba para mis propios gustos, o lo que es mejor, es que desde niños nos enseñan que esta es una de las múltiples vías de solventarnos, pero también una de las tantas habilidades tradicionales y ancestrales que nos heredan nuestros padres y abuelos y por la cual amamos nuestra cultura. Entonces aquí les voy a venir presentando algunas imágenes tan muy bonitas de diferentes prendas y artículos que están confeccionando las mujeres. Y llegamos al testimonio de Jazmín Luciano de Santa Fe de la Laguna. Ella señala que ella inició cuando tenía como 16 años. Dice los bordados de delantales y guanengos, pero también de listones, chaquira y lentejuelas. Fue por interés propio y porque cuando mi mamá me llevaba a comprar algo de prendas tradicionales para estrenar en fiestas, a mí no me gustaban las combinaciones. Entonces yo me imaginaba las prendas y decía, es que esto se vería mejor así. Y dije, creo que mejor yo me diseño las prendas y hasta de mejor calidad de material. Y pues ahí empecé, y más cuando ves a alguien más haciéndolo, a mis tías, pues no es que aprendas allí, solo ves. No, pues no es que aprendas de allí, solo ves y vas perfeccionando conforme vas echando a perder. Y bueno, seguimos hasta llegar a Lisbeth González de Comachuén. Ella dice, yo aprendí a bordar como a los 6 años, junto con mi otra prima, hacíamos servilletas para las Barbies. Aquí en Comachuén fue donde me enseñaron a bordar. Me llevaron a Estados Unidos y pues allá se perdió totalmente. Y entonces yo me acuerdo que no le daba mucha atención a eso y de repente mi mamá empezó a bordar y pues ya nos empezó a decir que así era en Comachuén. Como los niños queremos imitar a los adultos, así fue como aprendí. Como a los 10 años, ya bien el punto de cruz. Y bueno, aquí todas estas imágenes pues son solamente alguna muestra, ¿no?, de las cualidades excepcionales que tienen las artesanas purépechas, de las bordadoras, ¿no?, tejedoras, en fin, para crear estas prendas hermosas. Dice Yadira Telles, de Asajo. Cuando empecé a hacer una nagua fue en el 2006. Anteriormente era mi suegra la que las elaboraba. Yo solamente observaba lo que ella hacía. Y dije, ¿cómo no voy a poder aprender? Y cuando se aproximaba la fiesta patronal, mi suegra no daba abasto en la elaboración de las naguas y ya no alcanzaba a hacer el mío. Y me dijo, ¿por qué no haces el tuyo? Y cuando terminé mi nagua me dijo, te quedó muy bien, y me alegré. A partir de allí comencé a confeccionar para las demás personas y para mí. Vamos a ver algunas imágenes aquí de carrerita, porque si no, no alcanzaremos.
que hablan de muchísimo más, ¿no? De lo que le estoy diciendo, no solamente ver las servilletas, ver los vestidos, es ver las dinámicas sociales, las mujeres donde están, todas juntas, en fiesta, etcétera. Pero bueno, eso sería tema de otra conversación. Y bueno, aquí llegamos a lo que se conceptualizaba como el traje tradicional purépecha y vamos a ver también cómo o en qué sentido ellas han logrado innovar, ¿no? Que los trajes tradicionales, pues en algunos pocos lugares quizás se mantienen como los estamos viendo en estas imágenes históricas, y en muchos otros, pues más bien han venido modificándose, innovando por la mano y la creatividad de estas mujeres que las elaboran. Llegamos entonces a este punto, a la innovación en las artesanías textiles. Justamente aquí es donde se retoman las ideas de Bonfil Batalla y de García Canclini, también de Lourdes Arizpe, en términos de lo que señalan las chicas. Por ejemplo, aquí dice Ana Patricia Pérez: en mi comunidad, Santa Fe de la Laguna, existen varios tipos de guanengos. Unos son más caros que otros, como los de punto de cruz, son un poco caros. Y el material que yo utilizo es más económico, de listones, lentejuelas y chaquiras. Y el guanengo, entonces, es de menor precio. Es decir, que vamos a ver cómo la innovación, tanto en los diseños, pero también en los materiales, se da, pues sí, quizá por este concepto de la hibridación cultural, del control cultural, pero también pues, responde, digamos, a una cuestión meramente económica o de accesibilidad. No todas las personas van a poder comprar un guanengo, por ejemplo, que sea mucho más caro, ¿no? Entonces, aquí digamos que se ha diversificado para cubrir con las necesidades y los gustos de las personas que eventualmente quieren adquirir estas piezas. Y justamente esta innovación también se da a lo que las mujeres consideran su propia concepción estética o etnoestética, lo que a ellas les gusta, como ya decía, más allá de lo que está de moda, lo que a ellas les gusta, lo que para ellas les hace sentido, les parece bello, ¿no? Ya veíamos el testimonio donde dice: es que yo veía y no me gustaban las combinaciones y pensaba se vería mejor de esta manera, y entonces lo empieza a hacer. Y en segundo lugar, también tiene que ver con la demanda, y esto tiene que ver con gustos y también con factores económicos de la mayoría de las clientas. En ese sentido, entonces, retomo el concepto de Bonfil Batalla, de donde dice él que, donde definió como control cultural la capacidad social de decisión sobre los recursos culturales. Y si le vamos poniendo todo en la mente este concepto o este tema de innovación y cambio en cuanto a la confección de una artesanía textil, pues vamos a darnos cuenta cómo las mujeres purépechas, pues por supuesto ejercen este mecanismo del control cultural. Dice, es decir, sobre todos, o sea, la capacidad social de decisión sobre los recursos culturales, es decir, sobre todos aquellos componentes de una cultura que deben ponerse en juego para identificar las necesidades, los problemas y las aspiraciones de la propia sociedad e intentar satisfacerlas, resolverlas y cumplirlas. Y justamente a través de los mecanismos de control cultural, de la hibridación cultural y de la apropiación muchas veces de elementos de culturas externas, es como los pueblos originarios de México han logrado mantener sus costumbres y tradiciones a la vez que se han apropiado de prácticas y elementos externos que han interpretado y reinterpretado y convertido en suyos como parte de su patrimonio y de su cultura. Y bueno, pues aquí vamos a ver, ¿no? Algunas innovaciones que obviamente pues resultan en productos hermosos, ¿no? No solamente finamente elaborados y cuidadosamente elaborados, sino absolutamente magníficos, ¿no? Ya decía yo que estas imágenes son todas del archivo de Iris, que comparte algunos procesos, justo mientras leía Los hijos del imperio de Foster, ¿verdad? Estaba al mismo tiempo bordando, por lo que podemos ver ahí, ¿no? Los espacios donde la comunidad y en este caso la familia borda. Y aunque este tema en específico no es sobre justamente los cambios que se han introducido, digamos, la moda, ¿no? Iris tiene un trabajo súper interesante sobre esto, pero justamente solamente mostrar, ¿no? Cómo este tipo
de confección, de venta, pues las ha venido empoderando. Y aquí viene, bueno, algunos delantal de Jazmín, que heredó de su abuela, el delantal de María Telles para su primera hija, rebozos. Y bueno, pues vamos entonces a este siguiente punto. Veo que ya tengo muy poquitos minutos. Bueno, vamos al punto entonces de justamente cómo a partir de esto que he mencionado se genera empoderamiento y se genera resistencia. Aquí, bueno. Todas las artesanas que entrevistamos, ellas mencionaron que el motivo principal por el que se han inclinado a trabajar en el ramo de la confección de textiles se debe a que su trabajo es más justamente remunerado. Es decir, hay otros donde la gente o no lo paga o simplemente regatea más, ¿no? Pero en este sentido, ellas estiman que pueden adquirir mayores recursos, pero también mayor reconocimiento, lo cual es muy importante. Para ellas, la preservación de su labor artesanal constituye parte de su identidad y es una forma de resistencia. El seguir confeccionando prendas, el continuar usándolas en su vida cotidiana y portar trajes de gala en ocasiones festivas o así como en cualquier momento, fortalecen su presencia como purépechas, refuerzan su identidad y su orgullo étnico a través justamente del trabajo artesanal textil se resiste. Aquí viene un testimonio muy, muy bonito, muy ilustrativo de lo que estamos mencionando. La señora Consuelo Tapia dice que hace algunos años estaba en Zacapu con su hija y que un niño de entre 9 y 10 años se dirigió a ellas despectivamente como indias porque las escuchó hablando en su lengua materna y porque traían su indumentaria tradicional. La señora Consuelo le respondió en español que no se avergonzaba por ser purépecha, que al contrario, se sentía orgullosa, argumentando que ella por lo menos comprendía 2 idiomas y los turís no comprendían el purépecha. Como vimos también en algunas de las imágenes, Iris o algunas otras de las chicas que vamos a ver aquí, ya estas son las imágenes de Wanash. Si a ustedes les gusta, igual que a mí, todo el arte textil purépecha, pues aquí van a encontrar prendas bellísimas y además precios muy accesibles y con distintas opciones de pago. Entonces vamos a ver aquí cómo las diferentes chicas que están portando estas prendas, pues las incorporan, ¿no?, a su vida cotidiana, las usan con otras prendas que no necesariamente son de la indumentaria tradicional y las portan, ¿no?, con todo el orgullo étnico. Dice aquí, por ejemplo, Lisbeth González, ya habíamos comentado que ella comenzó después de haber estado en Estados Unidos, aprendió que incluso al principio no lo quería hacer, sin embargo, fundó esta cooperativa y ha incorporado a niñas de Comachuén, por ejemplo, que hacen y venden servilletas, y dice que se ha acrecentado su orgullo étnico. Dice, antes, cuando estaba en Estados Unidos, nadie me había explicado el valor que tenía la indumentaria. Y dice que ella sentía resentimiento hacia todo lo relacionado con los textiles. Empezamos a bordar porque no teníamos dinero, era tedioso, era una actividad que yo detestaba porque era salir de la escuela y bordar. Y sin embargo, dice, poco a poco fue adquiriendo esta conciencia, este orgullo, esta parte de resistencia y dice, empecé a bordar nuevamente con una perspectiva diferente y por querer pertenecer. Además, a través de estos, digamos, recursos de la venta de estas artesanías textiles, pues las mujeres han creado ocasiones circuitos o redes comerciales, a veces intercambian las artesanías, a veces se van configurando vestimentas muy propias, con prendas de diferentes lugares, no solamente de su pueblo, de su comunidad, sino de algunos otros. Y a fin de cuentas, pues el traslado de artesanías no solamente vendría a ser geográfico, ¿no?, puramente o económico, sino también tiene connotaciones simbólicas y políticas muy profundas.
Las señoras dicen que usan la mayoría de los recursos pues, para mejorar la economía familiar, para complementar los gastos, también para, como vimos, para irse a estudiar una carrera universitaria. Y esto favorece, señalan ellas, una atmósfera equitativa dentro de su hogar. Es decir, ellas, ninguna de ellas señaló que tuviera que darle el dinero a nadie más o a un varón, por ejemplo, ¿no? Para como parte de lo que ellas generan, pues es parte de su recurso, es decir, se han empoderado. Algunas de ellas incluso, gracias a este tipo de recursos, pues tienen un negocio familiar, por ejemplo, una papelería, o también han concursado por recursos o por proyectos productivos, ¿sí? Bueno, pues tampoco voy a ahondar en eso, pero el hecho de seguir confeccionando prendas, señalan ellas, y el continuar usándolas en su vida cotidiana, fortalecen esta presencia. Y para ellas permanecer es resistir. Y a través del trabajo artesanal, textil, se resiste. Dice Elizabeth, nos estamos quejando que se pierde la lengua. Tantas cosas que nos hacen como comunidad. Dice, yo creo que la indumentaria es parte fundamental de la cultura. El textil queda un poco rezagado, por eso es importante resistir, seguir haciendo las cosas, elaborar los textiles. Aunque tarde o temprano van a cambiar o desaparecer, es poner un granito de arena. Vamos a ver también que finalmente, pues muchos de estos hermosas prendas, pues han sido plagiadas, ¿no? Descaradamente por algunos diseñadores. Y bueno, pues afortunadamente aquí hay cada vez más mecanismos para levantar la voz, para quejarse, para sabotear, incluso para exigir pues el reconocimiento y el consiguiente pago pues de regalías, ¿no? A las personas a las cuales se ha, digamos, despojado de este patrimonio cultural. Bueno, pues simplemente para cerrar, sería comentar que mediante los mecanismos de control cultural, de hibridación cultural y de resistencia, los pueblos originarios de México han logrado mantener ciertas costumbres y tradiciones, a la vez que se han apropiado de prácticas o elementos externos que han interpretado y convertido en suyos. Desde nuestro punto de vista, este mecanismo es el que ha permitido que se incorporen o innoven ciertas prácticas, materiales, motivos y técnicas en el arte o en la producción de las artesanías, sin que esto signifique una corrupción de la tradición y de la identidad, como sostienen algunos críticos. De hecho, como señala Hernández Díaz, la producción artesanal es un proceso en continuo movimiento. Y como señala Lourdes Arizpe, considerar que los practicantes de todo patrimonio cultural inmaterial actúan, deliberan, añaden y transforman sus manifestaciones es otorgarles agencia y reconocer que dichas prácticas tienen una historia y por lo tanto un futuro, un devenir capaz de generar esas nuevas constelaciones de significados que hacen que sus ejecutantes y adeptos vivan con audacia su propia época. Y bueno, solo podríamos hablar mucho o cerrar con muchas conclusiones. Yo más bien quisiera en este sentido mencionar o reiterar que este trabajo pues no está acabado, ha salido una primera parte, nosotros seguiremos trabajando sobre este tema y bueno, pues aquí justo anunciarles, ¿no? Esta publicación, este texto y algunos otros, ya decía yo de Amalia Ramírez, de Eva Garrido, de Ann Johnson, Claudia Rocha, etcétera, que se encuentran en este fabuloso libro en honor a Janet Brody Esser, y algunos otros trabajos que ustedes pueden encontrar, todos de descarga gratuita en academia.edu, pues no sé por qué aparezco como Lorena Dávila, pero bueno, en Lorena Ojeda Dávila, y ahí van a encontrar algunos trabajos sobre patrimonio justamente inmaterial, costumbres, purépechas, celebraciones, momentos festivos y bueno, pues algunos otros trabajos. Pues por mi parte sería todo y quedo muy atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Lore, por esta conferencia sumamente interesante. Vamos a abrir el diálogo entonces con nuestras y nuestros asistentes.
Si alguien quiere participar, puede levantar su mano, por favor, o si gustan escribir su pregunta, su comentario en el chat, con mucho gusto yo haré lectura de ellos. Entonces, abrimos el diálogo. No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, creo que no veo aquí que quieran comentar, a ver si se animan a participar. A mí, Lore, me llama mucho la atención, te lo comentaba desde que me hicieron la invitación a participar en el examen recepcional de IRIS, con un trabajo que está muy vinculado con lo que tú nos compartes el día de hoy. Y tú lo mencionabas ahorita al final, esa crítica que viene de varios especialistas, de varios académicos, en el sentido de que pareciera que hay una contradicción en todas estas innovaciones, en todas estas formas de resistencia, de hibridación cultural, frente a lo que nosotros entendemos, a lo mejor de una manera muy cuadrada, muy ortodoxa, por tradición cultural o por costumbre. Entonces, me parece sumamente interesante el hecho de que esta conferencia que hoy nos compartes y que forma parte de otras investigaciones, algunas que ya realizaste, otras que siguen en curso, se base, digamos, en la experiencia de las artesanas, ¿no? Es a partir de lo que ellas piensan, de lo que ellas sienten, de lo que ellas viven de manera cotidiana. A mí me gustaría que ahondaras un poquito más sobre esta aparente contradicción entre la innovación como parte de la resistencia cultural frente a lo que generalmente entendemos muchas veces de manera errónea por tradición. Muchas gracias, Su, por la pregunta. Pues yo creo que ahí está justamente el meollo de la tensión, ¿no? Del conflicto, y muchas veces entre generaciones mayores y las nuevas generaciones o los jóvenes. En muchos lugares, pues los mayores, por ejemplo, se quejan, ¿no? Pero es que esos materiales tan brillosos, por ejemplo, pues no se ven bonitos. Las muchachas no se ven bonitas con esos tacones, ¿no? O incluso los muchachos, ¿no? Por ejemplo, un estudiante, Alejandro Antonio Hernández de Janitzio, él hizo su tesis sobre las pastorelas en Janitzio y en Tijuana, en Rosarito. Y entonces él hablaba mucho de esto, aunque era justamente la pastorela, pero tiene que ver mucho la indumentaria. Y decía es que los mayores, pues no les gusta que vayamos con estas capas que traen, por ejemplo, o sea, los llamados diablos, que traen estos personajes así medios, pues que dan miedo, o unas botas, me acuerdo mucho que decía, estas botas de policía, ¿no? Pero a ellos no les gusta. Y sin embargo, digamos, la conclusión o dentro de estas tensiones que se han generado entre generaciones mayores y las nuevas generaciones, el punto es, de todas maneras se está reproduciendo la cultura. Es decir, los chicos podrían ya no tener interés en participar y decir, no, ya no vamos a ir a estos eventos. Y no, o sea, siguen participando y se siguen anotando para bailar en las danzas o para ser cargueros o para ir al cerro a traer la leña como parte de su obligación, digamos, o de su deber comunitario, y siguen participando, pero con estas innovaciones. Por supuesto, no podemos quedarnos o ser digamos, no estar tocados, ¿no? Por este influjo de la modernidad, ¿no? O del capitalismo. Entonces, toda esta influencia que nos viene en gran medida de Estados Unidos, pero también que se produce en los centros urbanos en México y llega a las comunidades, evidentemente impactan, ¿no? Los gustos musicales, también se queja mucho la gente mayor. Ay, pues es que antes eran las pirecuas, ahora los sones, ¿no? Y ahora vienen con esa música espantosa. Y yo creo que este conflicto no se va a acabar nunca, porque asimismo estas personas mayores tuvieron sus propios conflictos con sus antepasados. Es decir,
Que yo pienso, por lo menos el punto de vista que en general he tratado de, pues, de respetar en los trabajos que he tenido oportunidad de llevar a cabo, es que mientras las manifestaciones culturales externas, es decir, cómo te vistes, qué escuchas, cómo te ves, pueden tomar la forma que sea mientras mantengan el arraigo y la estructura comunitaria, ¿no? O sea, la participación, el trabajo comunitario, la reciprocidad, etcétera, que fortalecen. Y bueno, es lo que decía con otras palabras Bonfil, ¿no? Decía, mientras estos elementos de identidad no cambien, pues a lo mejor la gente puede incorporar otros externos y hacer los suyos, y en ese momento se vuelven propios, ¿no? O sea, sí es que es un tema que puede generar muchísimos puntos de vista, pero bueno, este es el que hemos tratado de seguir aquí en este trabajo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Lore. Acá en el chat nos preguntan, ¿podría repetir en dónde trabajan los hombres los bordados? Sí, bueno, yo entiendo que es en varias comunidades. La que yo mencioné y donde tenemos como el conocimiento certero es en Santiago Azajo, pero todo esto hay que decirlo que es en un ámbito por lo general muy privado. Es decir, puede haber algunos señores que sí le ayudan a la esposa en la confección, pero que no lo van a decir abiertamente, porque en algunos lugares, o en la mayoría de los lugares, sigue siendo una actividad que es más como para mujeres, ¿no? No así el trabajo de otro tipo de textiles, ¿no? Por ejemplo, la confección de gabanes, ¿no? Ahí sí es más varonil o más una acción más de hombres. Pero seguramente haciendo también un trabajo mucho más cuidadoso y yendo hacia esa pregunta en específico podemos tener más datos, ¿no? Pero ahora sé que es en varios lugares donde tenemos la certeza, es ahí en Azajo. Muy bien, veo que Luis Pablo tiene la mano levantada. Adelante con tu comentario. Gracias. Muchas gracias, muchas felicidades, doctora Lorena. Muy interesante el tema. Creo que ese tipo de investigaciones que son acercadas a lo social o a lo social son muy nutritivas y me pareció en particular muy nutritivo, muy enriquecedor la parte del tema económico, porque cuando se habla de estas situaciones muchas veces se deja de lado o como usted lo mencionó, no tenemos esa cultura o está muy arraigada la cultura del regateo cuando se trata de este tipo de prendas. Y entonces cuando una artesanía o cuando ese tipo de arte deja de ser rentable, pues entonces desaparece. Entonces, si sigue siendo rentable para las comunidades, lo van a seguir generando. Entonces, creo que es como un rescate y un ganar-ganar para todos. Muchas gracias por la charla y muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues es que exactamente, ¿no? Es parte de lo que nosotros tenemos que, pues, que respetar, que aquí en México somos bien dados a regatear, ¿no? Pero en realidad dice la gente cuando dicen, por ejemplo, un guanengo te puedes tardar entre 3, 6 meses o más en hacerlo. ¿Y cuánto cuesta un guanengo? Pues hay de muchos precios, pero digamos un precio justo para un trabajo. Bueno, nunca hay que decir justo, ¿verdad? Porque realmente siempre vamos a salir debiéndole a la artesana por todo lo que implica, ¿no? Sus saberes de muchísimos años, pero a lo mejor 3,000 o 4,000 pesos y resulta bastante costoso, ¿no? Para nuestra economía. Sin embargo, yo creo que lo peor que podemos hacer es andar regateando, ¿no? Es decir, bueno, implica tanto tiempo de trabajo y mejor pues hacer nuestros ahorraditos o buscar este tipo de cooperativas que trabajan directamente con las artesanas, sin intermediarios, porque ahí también si vamos aquí, no sé, al centro, en la ciudad de Morelia, vamos a encontrar unas piezas muy bonitas o incluso en la Casa de las Artesanías, pero tienen un valor un poco más alto, pues porque ahí hay que pagar un local, ¿no? Pagarle a la persona que le está vendiendo, etcétera. Entonces, si vamos directamente con los artesanos o las artesanas, vamos a encontrar productos pues, más accesibles en ese sentido. Y otra cosa es que en este libro, que ya les decía, el de la Ruta Don Vasco, hasta atrás viene un amplio, muy amplio catálogo de artesanas y también de cocineras tradicionales. Entonces, todos los que están registrados a través de la Secretaría de Turismo, pues ahí se pueden descargar los datos de contacto y evidentemente vamos a
tener un precio pues un poco más accesible, sin embargo, pues sí, sin regatear. A mí me parece buenísimo esto que comentas, Luis, ¿no? Hay que hacerlo así. Gracias. Muchas gracias a Luis, gracias doctora Lore. Te leo algunos de los comentarios que están en el chat. Marcelo Teijeira dice, súper interesante, muy linda tradición cultural y forma de resistir. Muchas gracias por la excelente conferencia. Silvia Elizabeth Contreras pregunta, ¿cómo inicia tu interés por los textiles? Ay, bueno, gracias Liz por esa pregunta y gracias también porque Liz nos hizo todos los diseños hermosos del cartel y las constancias que todos van a recibir. Bueno, en realidad pues me han gustado desde siempre. Dice mi esposo que yo no puedo ir a ningún lado sin traer un trapito de regreso, ¿no? Entonces, pues sí, yo ahorro para comprarme mis rebozos, mis guanengos, etcétera, pero es un gusto muy personal, quizá porque estudié historia y porque pues a lo mejor la gente que nos interesa en estos temas tenemos esa pues sensibilidad un poquito más despierta, pero en realidad, y esto lo quiero pues, reconocer también abiertamente, lo he hecho en varias ocasiones, pero pues es a través también, o cómo me empecé yo a acercar al trabajo, en este caso de los textiles desde el empoderamiento de las mujeres, pues fue precisamente a través del trabajo de Iris y de Iris Calderón, que me tocó acompañar como su directora de tesis, y bueno, a partir de conversar con ella y de encontrar temas de donde pudiéramos trabajar las dos desde su interés y desde mi interés y desde cada una, pues nuestro conocimiento también, pues fue que digamos, concebimos esta temática, ¿no? Es decir, a veces yo la he jalado un poquito más hacia mis temas, a veces ella hacia los suyos, y bueno, pues también aquí con pues con esta invitación de Michelle para colaborar en este texto, y fue como lo hicimos. Así que, pues agradecer de nuevo a Iris, ¿no? Por todo el conocimiento, aparte que ha compartido, siendo artesana, siendo historiadora, siendo una mujer líder, ¿no? En muchos sentidos. Así es. Francisco Serafín, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, es nada más a modo de comentario. ¿Y me escuchan? Sí. ¿O me escucho? Sí, te Sí, escuchamos. adelante, adelante. Nada más que felicitar a la doctora Lorena, que es una, vaya, se podría decir que es una experta en estos temas. Y a lo que he visto al programa es que antes era, bueno, en lo particular, la República Mexicana en tiempos aproximadamente 50, 30 años atrás, o inclusive de 20 años atrás, éramos muy machistas, relacionado al tema que hemos visto ahorita. Ahorita en la actualidad, los hombres vieron ese trabajo de las mujeres que, wow, es algo espectacular. En lo que yo he visto en las comunidades vecinas de mi pueblo, inclusive aquí en mi pueblo, los hombres ya están empezando a tejer, a hacer manualidades de las mujeres, cosa que antes era muy raro porque te discriminaban por eso en esta parte de la meseta purépecha. Ahora, he visto hombres de mi edad, o sea, estamos hablando aproximadamente de 20 y tantos años en adelante, llegando a los 30. Ellos ahorita dejaron el trabajo pesado que era la carpintería, de ir al cerro por las leñas, bueno, no al cerro, sino a hacer labores del campo por la artesanía de las mujeres. Y lo que he visto también que nosotros mismos hacemos menos nuestro trabajo artesanal porque regateamos mucho dentro, pero fuera de nuestro entorno no regateamos. Por ejemplo, si vamos a comprar algo en Uruapan, en Morelia, en el DF, en una tienda, y allí, ¿por qué no regateamos? ¿Y por qué a nuestros propios artesanos, si sabemos cuánto cuesta hacer un trabajo bien hecho, cuesta un dinero?
cuesta meses en hacerlo. ¿Y por qué, sin embargo, sabemos eso? No nos ponemos en el lugar del que está vendiendo. Ahora, en toda la región meseta purépecha se está viendo ese cambio, ese plus, que no nomás la mujer se haga ese tipo de trabajos, también los hombres ya están enfocando a eso por una necesidad. Ahorita en la actualidad la madera ya cuesta más. Los que son por la meseta purépecha, los que se dedican a la carpintería, la madera ya cuesta más y ya están viendo otros pocos de caminos para hacer y para solventar los gastos de la familia. O sea, es un cambio, es un plus que están haciendo ahorita en la actualidad. Y hasta ahí sería mi participación. Doctora Lorena, saludos, maestra Suzuki. Muchas gracias, Francisco. Pues justamente a mí pues sí, este tema me sigue interesando muchísimo. Ya tendremos oportunidad de conversarlo y sobre todo, pues este cambio, ¿no?, generacional en el cual ya los propios varones, ¿no?, aceptan, ¿no?, este tipo de nuevas modalidades de trabajo, ¿no?, artesanal y excelente, porque pues sí, en realidad es muy valorado y genera recursos, ¿no?, para todos. Entonces, pues por supuesto tendremos mucho que seguir conversando con Francisco, que también está haciendo una tesis muy bonita sobre los juegos allá en Capacuaro. Así que gracias, Francisco, y por acá te espero pronto. Gracias, Francisco, saludos también para ti. Ana Laura tiene su mano levantada, adelante con tu participación, Ana. Hola, ¿sí me escucho? Sí. Ah, ok. Sí, te escucho. Bueno, es una felicitación para la doctora Lorena, es un tema muy interesante, me encantó bastante la presentación y bueno, usted es un tema que le apasiona y se nota y eso es lo divertido de todo y lo bonito de todo esto. Y bueno, nada más que felicitarla. Y bueno, un comentario nada más que faltó en su semblanza, es que es una de las mejores profesoras de la Facultad de Historia, pero para mí es la mejor. Muchas felicidades y un aplauso para la doctora Lorena. Muy bien, estoy de acuerdo con el aplauso para nuestra ponente, que entró como bateador emergente y nos ha dado una charla súper, súper interesante. Ay, no, gracias. Pues hay que penalao, mi porrista número 1, ya hasta me puse roja, pero bueno. Y pues ella también, ¿no? Y Jessica también, yo reconocer muchísimo su labor, porque ellas son quienes se encargan de mandar las comunicaciones, de tenernos todo listo para que la sesión siempre se salga de la mejor manera, ¿no? De motivar, además, ahora yo estaba un poco, decía, bueno, con tan poquitos días para preparar la presentación, pero bueno, realmente sí sentí el compromiso de no dejar a todos ustedes que están aquí, ¿no? Sin una charla, que además creo que introduce lo que vamos a hablar en las siguientes sesiones, rompe un poquito con lo que vimos anteriormente, pero introduce ahora el tema de pueblos originarios. La sesión del 11 de noviembre, que sería la siguiente, es la de Orlando Aragón, y va a hablar del cuarto nivel de gobierno comunal en Michoacán, y en México. Entonces es interesantísimo. Luego vamos a hablar de libros en lenguas indígenas. Entonces, bueno, pues por eso es que me animé, digamos, y espero no haberlos defraudado ni aburrido del todo. Pero bueno, pues gracias, Lau. Nada de eso, Lore, muy interesante siempre al escucharte. Bueno, voy a leer algunos comentarios que están aquí en el chat. Edgar Eduardo Martínez Medel dice, buenas tardes, muchas felicidades por el tema. Mi comentario es el siguiente: es importante tener en cuenta las diferentes definiciones entre arte, artesanías y la alfarería. Tenemos que dejar también esa mala costumbre de regatear. Es importante tener en cuenta la definición de arte. Muchos saludos. Claudia Martínez. Hola, Clau, qué gusto saber de usted, de que nos acompañes. Claudia comenta, sí, las identidades son abiertas y la reproducción de las prácticas culturales siempre vendrán con cambios. Creo que tenemos que entender eso. Los cambios culturales no tienen que hacernos sentido a todos, especialmente si somos sujetos externos. Muchas gracias por la conferencia, doctora. Siempre aprendemos mucho con usted.
Y un comentario de la doctora Carmen Alicia Dávila, que te felicita, Lore, dice muchas felicidades, un tema muy interesante para concientizar a la gente en la valorización de un trabajo tan valioso. Bueno, pues esos son los comentarios en el chat. No sé si quieras decir algo, Lore, sobre estos comentarios. Pues solamente agradecerles a todos su amabilidad, ¿no? Y su atención y el interés en este trabajo. Como ya mencionaba hace un momento, pero bueno, ustedes pueden encontrar ahora por ahí también Liz Contreras pone lo del libro de 10 cuentos de Hans Christian Andersen, también lo trabajamos en conjunto con Iris, ella hizo las traducciones, Suzuki hizo una introducción también al trabajo de Andersen, en fin, o sea que hay trabajo colaborativo y casi siempre somos mujeres las que estamos trabajando en estos proyectos para sacarlos adelante, pero sobre todo para darlos a conocer de manera gratuita. Eso sí es bien importante mencionarlo, es parte de nuestra labor como profesoras de una universidad como la Universidad Michoacana, pública, popular, y que tenemos que retribuir, obviamente. Entonces, si les interesan esos trabajos, todos los pueden descargar de manera gratuita. Hay por ahí otro trabajo que hicimos con la doctora Carmen Alicia Dávila sobre la cocina tradicional indígena y sus procesos de patrimonialización, también lo pueden descargar. En fin, ¿no? Un libro sobre fiestas y ceremonias tradicionales purépecha. Pues todo eso está ahí para ustedes, lo pueden compartir las veces que quieran, lo pueden descargar y a mí pues siempre me dará muchísimo orgullo que los trabajos que se hacen desde la academia pues trasciendan las fronteras de los salones, de las aulas o de las pantallas. Así que muchísimas gracias, Su. Y pues de mi parte sería todo, nada más esperarlos para el 11 de noviembre. Así es, ya para ir cerrando, quiero terminar de leer los comentarios en el chat. Marta Angélica Castellanos Mercado, Angie, hola también, qué gusto que verlas conectadas, me da mucho gusto que estén estudiantes egresadas de nuestra facultad. Gracias por compartir el tema. Personalmente me interesa por mi trabajo de tesis y motiva a ampliar la reflexión en este rubro de las artesanías y en particular sobre mi tema. Un saludo. Nuestra querida Iris, a la que ya hemos hecho mención, también te agradece Lore por el acompañamiento y también nos comenta, gracias por compartir este tema tan apasionante. Silvia Elizabeth Contreras Carranza, muchas felicidades por tan interesante conferencia, recuperar el valor y dar a conocer tan bellos trabajos de los artesanos y como también de regreso con el libro 10 cuentos de Hans. Daniel Iván García Orozco, muchas felicidades maestra, muy interesante la exposición. Y bueno, también hay felicitaciones de Ruth Miramontes, de la doctora Amalia Ramírez, saludos también, Ana Laura te felicita de nuevo, y Angélica Yalid Olmedo Castillo, felicidades doctora, muy importante conocer nuestras raíces. Pues serían esos los comentarios. Les agradecemos a todas y a todos el interés que han mostrado en esta 7ª emisión de nuestro seminario internacional. De verdad les estamos muy agradecidas, las compañeras que integramos este cuerpo académico, el cuerpo académico 281, Estudios Interdisciplinarios en Humanidades, que somos parte de la coordinación. Está el otro cuerpo académico, el número 45, pero quienes hemos estado moderando estas sesiones, pues somos integrantes de este cuerpo académico 281. Pues les agradecemos nuevamente su atención y reiterarles la invitación para nuestra próxima sesión, a la que ya hacía referencia la doctora Lore. Es el próximo 11 de noviembre a las 12 horas. La conferencia se llama Descolonizando el Estado Mexicano, los desafíos del 4º nivel de gobierno comunal en Michoacán, y nuestro ponente es el doctor Orlando Aragón de la ENES UNAM. Bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos. Seguimos en comunicación. Vayan a nuestra página también de Facebook, que las chicas, Ana Laura y la otra compañera abrieron y pusieron nuevamente en funcionamiento. La encuentran así en el Facebook con este nombre, 7º Seminario Internacional, Cultura, Memoria y Tradición en América Latina. Y recordarles que también las conferencias se están transmitiendo a través de Facebook Live.
Pues muchísimas gracias por todo. Lore, un abrazo, muchas gracias, un placer escucharte y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Feliz fin de semana.